Hola, ¿qué tal? Amigos y hermanos, nuevamente les saludamos en el amor del Señor, deseando que estén siendo muy bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. El tema del cual quiero platicar hoy con ustedes tiene que ver con la fe. Acerca de la fe podríamos decir muchas cosas. No pretendo darles en estos pocos minutos un extenso estudio acerca de la fe. No solo es cuestión de tiempo, tenemos que reconocer que también nuestras capacidades no alcanzan para tanto. Pero sí quiero decirles algo muy importante acerca de la fe. ¿Cómo se produce la fe? ¿De dónde viene la fe? Quizá tú le diste clic aquí porque viste el título que decía, ¿y si no tengo fe? Quizá alguien que nos está mirando ahora no tenga fe. La fe cristiana, la fe en Dios, la fe en el Evangelio. Pero quiero decirte ahora, en Romanos capítulo 10, versículo 17, aparece este texto que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De alguna manera, ese versículo de la Sagrada Escritura nos está señalando ya el origen de la fe y cómo es que un hombre puede adquirirla. La fe no es algo que podamos adquirir de otra forma más que de esta manera, como dice la Biblia. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O como otra versión dice, así que la fe viene por el oír. Esto es real, esto es cierto. Si alguna persona no oye la palabra de Dios, o no lee la palabra de Dios, o no se interesa en la revelación que Dios ha dado de sí mismo, que está en la Escritura, ¿cómo podrá tener fe en Él? ¿Cómo podrá creer en Él? Que es una pregunta que el mismo apóstol Pablo hace en ese mismo capítulo de Romanos. Pero ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Para que tú puedas tener fe en Dios, para que tú puedas creer que Él es el Creador, el Todopoderoso, el que te puede ayudar, por muy complicada que sea la situación que estás viviendo, para que tú puedas llegar a tener esa fe, necesitas oír hablar acerca de Él y de su amor por ti y de su poder. En los evangelios hay un sinnúmero de relatos de gente que recibieron milagros por razón de haber tenido fe en el Señor Jesucristo. Y más aún, se señala la fe como una condición que tiene que presentarse para que ocurra un milagro. En alguna ocasión el Señor Jesucristo le dijo a una mujer: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Efectivamente, nos es necesaria la fe para ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Muchas personas de pronto tienen un pensamiento diferente, porque su mente trabaja con la lógica de este mundo y dicen: no, yo para que pueda creer necesito ver. Y así lo dicen, ver para creer. Pero la Biblia dice que es al revés. Para que tú puedas ver, primero tienes que creer. Pero si no tengo fe, entonces no puedo ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Qué necesito para tener fe? Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, empaparte del mensaje de la revelación de Dios que está en la Biblia. Y la lectura de la palabra va a producir fe en tu corazón. No hay otro recurso. En la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas cosas que tienen que ver con el ámbito de lo espiritual, tú no vas a poder comprenderlas si no tienes fe. Por eso mucha gente que no ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida, cuando oye hablar de la palabra de Dios y de las maravillas que contiene su ley, no las puede creer, no las puede entender. Para que le sean reveladas, para que sus ojos le sean abiertos, para que su entendimiento le sea abierto,
y para que su corazón le sea abierto, necesita la fe. Y fíjate qué maravilloso es. La Escritura dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es necesario que creas para que te sean reveladas las maravillas que hay en la palabra de Dios. Como en algún tiempo dijo el rey David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solamente por medio de la fe podrás acceder a ese tesoro maravilloso que está escondido aquí. Ahora, también dice la Escritura que la fe es necesaria, lo hemos dicho ya. Que la fe es algo que Dios le pide al hombre que debe tener, lo hemos dicho ya. Pero lo maravilloso es que eso mismo que Dios nos pide a todos los hombres de tener fe, Él mismo nos lo provee. Esto es maravilloso. Él nos pide que tengamos fe en Él. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo a sus discípulos: creéis en Dios, creed también en mí. Él pedía que la gente creyera en Él. Y esto es algo que Dios reclama de todos los hombres, que tengamos fe en Él. Pero esto mismo que Él nos pide, Él nos da los medios para poder tenerlo. Qué maravilloso es Dios. Nos pide tener fe, pero al mismo tiempo, por medio de su palabra, nos provee el vehículo maravilloso que nos producirá la fe en nuestros corazones. Este asunto de la fe es tan importante por cuanto de él dependen cosas tan importantes como la salvación del hombre. Por ejemplo, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2: porque por gracia sois salvos. Fíjate de qué asunto tan importante está hablando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por eso se menciona la palabra gracia. Todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Envió a su Hijo para ser el Salvador como el mayor de los regalos. Pero también nos da el don de la fe para que podamos creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador. Y esto lo hace dándonos también su palabra. Él nos ha dado su palabra para que podamos creer. Si no tuviéramos la palabra, ¿en qué creeríamos? ¿En qué sustentaríamos nuestra esperanza? Pero tenemos la palabra suya para creer en Él. Es por eso que es tan importante que el Evangelio sea predicado por este y por muchos medios, y lo seguiremos haciendo por todos los medios disponibles, porque es necesario que la gente oiga. También por eso nuestro canal se llama Dando Voces, porque esa es nuestra intención, decir a voces lo que es el Evangelio. Quizá alguien escuche, quizá alguien oiga, y al oír se produzca en su corazón la fe, y al tener fe en el Señor Jesucristo pueda obtener lo más precioso y maravilloso que Dios quiere que tengas, que es la salvación. Amigo, te invitamos a seguir escuchando la predicación de la palabra de Dios, para que la fe se produzca en ti, para que te fortalezcas en la fe y para que crezcas en la fe. En posteriores predicaciones estaremos abundando más acerca de este tema tan extenso y tan maravilloso que es la fe. Que Dios te bendiga.